Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un poquito de chisme turco porque hoy tenemos un tema jugoso entre manos. Y es que, como dice el título, el gesto secreto de Burak Ozçivit a Neslihan Atagül y las sospechas que explotaron en el rodaje. ¡Ay, Dios mío, qué drama! Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con las series turcas, sus actores, sus vidas personales y, por supuesto, los chismecillos que nos mantienen al borde del asiento. Y hoy, como les digo, tenemos un tema candente. Hablamos de dos de los actores más queridos de Turquía, Burak Ozçivit, el galán por excelencia, conocido por sus papeles en Kara Sevda y Kurulus, Osman, y Neslihan Atagül, una actriz talentosísima y dueña de una belleza impactante recordada por sus papeles en Kara Sevda y Sefirin Kazeta. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué pasó entre ellos en el rodaje de Bueno? Ya lo vamos a descubrir. ¿Hubo algo más que una simple amistad? Un gesto, una mirada, una chispa que saltó entre ellos y que los fans no dejaron escapar. Vamos a desmenuzar todo esto a fondo. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si eres fan de las series turcas, si te encanta el chismecito, si te gusta estar al día con las noticias de tus actores favoritos, este es tu canal. Suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y activa las notificaciones. Así estarás al tanto de todo. No te arrepentirás. Bien, entonces, ¿de qué va este embrollo? Pues resulta que Burak y Neslihan, como ya mencioné, compartieron pantalla en Kara Sevda, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. La historia, la química entre ellos, todo era perfecto. Y claro, la gente, los fans, no tardaron en fantasear con una relación fuera de la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente? Vamos a retroceder un poco en el tiempo y a analizar algunas pistas. Lo primero que hay que entender es el contexto. En el momento de Kara Sevda, Burak estaba en una relación con Fariye Evcen, una también muy conocida actriz turca, con quien finalmente se casó y tienen hijos. Neslihan, por otro lado, estaba casada con el actor Kadir Doğulu. Es decir, ambos estaban comprometidos. Pero, eso no siempre es un impedimento en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entran en juego las sospechas. Durante el rodaje de Kara Sevda, varios medios turcos comenzaron a hablar de una supuesta tensión entre Burak y Fariye. ¿El motivo? La aparente cercanía de Burak con Neslihan. Se hablaba de miradas, de gestos, de risas cómplices que no pasaban desapercibidos en el set. La prensa rosa no tardó en especular sobre un posible romance. ¿Y qué más alimentó estas sospechas? El famoso gesto secreto del que habla el título. No hay una sola fuente concreta que defina qué gesto fue exactamente. Lo que sí se sabe es que en algunas escenas, se filtraron imágenes donde Burak y Neslihan parecían estar muy cercanos, intercambiando miradas y aparentemente susurrándose cosas. Un gesto, dicen, que se repetía constantemente y que llamaba la atención del equipo de rodaje. Algunos mencionan que podría haber sido un toque específico en la mano, una forma particular de reírse o incluso un código verbal. La falta de una descripción precisa solo alimentaba la curiosidad y las especulaciones. Obviamente todo esto es pura especulación, pero ¿por qué despertó tanto interés? Pues además de la evidente química en pantalla, el hecho de que ambos fueran casados y que supuestamente Burak estuviera teniendo problemas con su pareja, alimentó la llama de las sospechas. La prensa turca, como es costumbre, se encargó de avivar el fuego. Los tabloides turcos, conocidos por su cobertura sensacionalista de la vida de las celebridades, no perdieron oportunidad para alimentar las especulaciones. Titulares como Burak y Neslihan, amor prohibido en el set, o Fariye Evcen, al límite por la cercanía de Burak y Neslihan, inundaron las revistas y portales de noticias. Además, hay que tener en cuenta que Kara Sevda es una serie con muchísimos seguidores. Cualquier movimiento, cualquier gesto entre los protagonistas, era analizado con lupa. Los fans en las redes sociales comentaban cada detalle, cada mirada, cada abrazo. Creaban teorías, armaban chips, y las redes sociales se inundaban de imágenes y vídeos analizando cada interacción entre Burak y Neslihan. Los foros y redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Fans de todo el mundo debatían sobre cada escena, cada expresión, cada detalle que pudiera indicar una conexión romántica entre los actores. Se crearon montajes con fotos y vídeos, analizando los gestos, las miradas y los momentos en los que parecían estar más cercanos.
Los shippers inundaron las redes con fanfics, edits y teorías conspirativas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Ni Burak, ni Neslihan, ni nadie cercano a ellos confirmaron o negaron nada. El silencio en estos casos suele ser la mejor respuesta. Y a la vez el silencio alimenta aún más la imaginación y las especulaciones. Es importante señalar que la falta de declaraciones oficiales solo sirvió para mantener viva la curiosidad del público. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser una estrategia para mantener la atención mediática y alimentar el interés de los fans. Después del éxito de Karasevda, Burak y Fariye se casaron, y Neslihan y Kadir siguen juntos. Y aunque no existen pruebas concretas de una relación sentimental entre Burak y Neslihan, la especulación sigue vigente. ¿Por qué? Porque, como les digo, en el mundo de las series turcas, las historias de amor, la química en pantalla, y los chismecillos son el pan de cada día. La popularidad de la serie y el éxito de sus protagonistas generaron un interés constante en sus vidas personales. Cada aparición pública, cada fotografía, cada publicación en redes sociales era analizada en busca de pistas sobre su relación. Es importante recordar que, a pesar de todo, son actores profesionales. Es su trabajo. Tienen que crear esa química, esa conexión, para que la historia funcione. Y por supuesto el morbo, el interés de los fans, es parte del juego. Los actores a menudo deben sumergirse en sus personajes y establecer una conexión emocional para interpretar sus roles de manera convincente. La química en pantalla es un ingrediente crucial para el éxito de una serie romántica. Los fans se enamoran de la pareja, y la expectativa de que esa conexión se extienda fuera de la pantalla es inevitable. Además, hay que entender que los rodajes de las series son muy largos, las jornadas de trabajo son agotadoras y se pasan mucho tiempo juntos. Es normal que se creen lazos, que haya cierta complicidad. Pero de ahí a que haya un romance, eso ya es otra historia. Los sets de rodaje suelen ser ambientes muy intensos, donde los actores pasan largas horas trabajando codo a codo. La convivencia prolongada, la presión del trabajo y la necesidad de crear una conexión emocional con el personaje pueden generar lazos fuertes entre los miembros del elenco. No es raro que surjan amistades e incluso, en algunos casos, romances. En resumen, el gesto secreto de Burak y Neslihan es, en gran medida, un misterio. Un cúmulo de especulaciones alimentadas por la química en pantalla, las circunstancias personales de los actores y el interés de los fans. No hay pruebas concretas de que haya ocurrido algo más allá de lo profesional, pero la duda, la curiosidad, siempre estará ahí. Y seamos sinceros, a todos nos encanta el drama. La naturaleza humana nos impulsa a especular sobre las vidas de los demás, especialmente cuando se trata de celebridades. La curiosidad sobre las relaciones personales, los secretos y los dramas alimenta el interés del público. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan en Karasevda es un claro ejemplo de cómo la ficción, la realidad y el morbo pueden mezclarse en el mundo de las series turcas. Y es que a veces el misterio es mucho más atractivo que la verdad. La industria del entretenimiento turca, con su creciente popularidad a nivel mundial, ha generado un gran interés en sus estrellas y sus producciones. Las series turcas, con sus tramas apasionadas y sus guiones cautivadores, han conquistado audiencias en todo el mundo. El éxito de Karasevda consolidó la fama de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, quienes se convirtieron en ídolos de masas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, esta pequeña inmersión en el mundo del chismecito turco. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente fue el trabajo de dos grandes actores? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones. Déjenlos abajo. Y antes de irnos, un recordatorio, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ningún vídeo, darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, dejar sus comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.